Y mientras van buscando ahí Génesis capítulo 2, ¿qué te ha pasado? O, bueno, creo que nos ha pasado a todos, pero el punto es, ¿recordás esa sensación, quizá algunos la estén viviendo, de estar con una relación de amistad con las cuales te llevas muy bien, con las cuales hay mucha fluidez, en la cual se sienten bien, y que de repente quizá haya alguna situación en la cual se quiebra la confianza, en la cual quizá una de las partes miente, quizá una de las partes traiciona de alguna manera, lastima, queriendo o sin querer, pero lastima igual. Y bueno, y cómo a veces nosotros nos sentimos, ¿no? Y una de las cosas que a veces más duelen y por las cuales, vieron que a veces tenemos esas frases que bueno, que tienen, bueno, no vamos a entrar en eso, pero tenemos esas frases que dicen, bueno, se puede perdonar pero no olvidar, ¿no? Hemos escuchado eso, ¿no? Y algunos lo vimos porque, bueno, entendemos que a veces el perdón puede ser una decisión, el perdón es realmente eso, el soltar algunas cosas, pero también hay situaciones en las cuales a veces no sé, hay relaciones que no se pueden volver atrás de la misma manera, ¿verdad? Y eso muchas veces tiene que ver con ese punto de que cuando se dan esas situaciones lo que se pierde es la confianza. Entonces uno puede decidir perdonar, pasar por alto la ofensa, pero a veces lo que se pierde es la confianza. Y la confianza es un tema, es una cuestión muy importante en cada una de nuestras vidas, porque toda la forma en la que nosotros nos manejamos tiene que ver con la confianza. Cuando nosotros no nos sentimos en confianza, no nos relacionamos bien. Cuando no nos sentimos confiados tampoco en nosotros mismos, no sabemos mucho cómo movernos. No nos sentimos, también algo que cantábamos hoy mucho, en libertad. Nos sentimos bastante restringidos, sí, en nuestros vínculos, a nuestro alrededor, no nos sentimos en confianza. Y la confianza es algo realmente importante en cada una de nuestras vidas, en nuestras relaciones con los demás. Entonces, Génesis, pónganle ahí un alfiler a eso. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 4 al 17. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto en el campo o en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en 4 ríos. El nombre del primero es Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, y allí hay de belio y ónice. El nombre del segundo es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces, primero hay una cosa que, si se acuerdan las veces anteriores que estuvimos en Génesis, estuvimos viendo 3 predicaciones en capítulo 1. El primero, la creación, Dios trayendo orden en medio del caos. Después estuvimos viendo la creación del hombre y la mujer, de la humanidad, ese imago de esa imagen de Dios que Él puso en el hombre. Y también estuvimos viendo la importancia de ese séptimo día, el día de reposo, y cómo también nosotros somos invitados al reposo de Dios, a reposar en el Señor. Y algo nos debería llamar la atención cuando comenzamos el capítulo 4, que parece que alguien puso ahí rebobinar y arranquemos de nuevo, ¿no? Porque ya tuvimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1.1, y ahora el capítulo 4 vuelve a decir
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados en el día en que el Señor hizo los cielos y la tierra, y aún no había ningún arbusto. Pero no pasamos ya por esa parte. Entonces, bueno, hay diferentes formas en las que se ha visto, se ha entendido también este volver a contar esto. Uno dice, bueno, es en realidad, se hace como una especie de zoom en el día 6, en el día de la creación del hombre. A mí me cuesta un poco verlo de esta manera porque en realidad dice, este es el día, y todo lo que acontece acá lo describe también como lo que pasó en ese día. Pero hay muchas cosas también que por algún motivo tú dices, bueno, vamos a volver un poco para atrás y vamos a recontar y vamos a ver otros detalles, otras cosas que no eran pertinentes en el propósito de ese primer capítulo, pero que ahora son sumamente importantes para nosotros. Y como no queremos estar acá como 3 horas, porque de vuelta, estos primeros 2 capítulos son inmensamente profundos y podemos detenernos en cada palabra, déjenme adelantarles y mi idea va a ser poder demostrarles que este relato de la creación, este recontarnos de la creación, es el Señor invitando a la humanidad a su templo, invitándonos a participar, a estar con Él, con su presencia, en una relación de confianza con Él. Vieron que hablábamos hoy de la importancia de la confianza y cómo eso realmente nos da libertad también en nuestras relaciones. Somos invitados nosotros al templo de Dios. ¿Por qué el templo de Dios? Si no hay templo, ni el templo viene mucho después. Primero vino el tabernáculo. ¿De qué templo estás hablando? Si acá simplemente se habló del jardín del Edén, del huerto del Edén. Bueno, en el capítulo 1, acá vamos a tener que ir, tengan ahí su Biblia abierta porque vamos a ir un poquito para atrás y para adelante en algunas cosas. Vieron que cuando hablamos de la creación del hombre y de la mujer, en el capítulo 1 estuvimos hablando de que el rol que Dios le dio a ellos para poder... el propósito, incluso la tarea que les dio fue la de, ¿alguien se acuerda? La de gobernar, reinar y gobernar. Dios le delega la autoridad que Dios mismo tiene como rey y gobernador sobre todo el universo, la comparte con ellos y los invita a reinar junto con Él. Y estuvimos hablando de toda la responsabilidad que eso implica también para nosotros. Pero acá se da algo diferente. Describe toda la creación como el mismo templo de Dios. Y ahora a nosotros, a la humanidad, nos da un nuevo rol. Nos da el rol de sacerdotes en la creación. Y esto no es casualidad porque este es el rol completo también, que ahora nosotros también como hijos de Dios tenemos. En 1 Pedro 2:9 se nos recuerda que nosotros somos una nación santa y un real sacerdocio. Que esa expresión de real sacerdocio no es que es un sacerdocio real así tipo posta, ¿no? Sino que es real en cuanto a la realeza. Y esta idea, ese real sacerdocio junta estos 2 propósitos que Dios le dio a la humanidad, de reinar y gobernar junto con Él, pero también ser sus sacerdotes. Ahora, ¿qué es un sacerdote? ¿No? Aquel sacerdote era aquel que fue después, este rol que fue desarrollado más en el pueblo de Dios, que eran los que tenían dentro del pueblo de Dios la responsabilidad de atender justamente el tabernáculo y luego el templo, para servir en ese lugar, para mantenerlo, para cuidarlo, pero también para relacionarse de una manera más cercana con Dios, como quizás son mediadores entre Dios y el pueblo. Principalmente el sumo sacerdote, aquel que una vez al año tenía la oportunidad de entrar al lugar santísimo, también para estar en la presencia de Dios y ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces, nosotros en esta creación del Señor, fuimos nosotros invitados a estar delante de la presencia de Dios para disfrutarla y para adorar a nuestro Creador por siempre. Entonces, por lo tanto, tenemos esta tarea de ser sacerdotes reales, pues estamos con el Rey, estamos al servicio del Rey y estamos para nuestro Rey. Entonces, Dios pone al hombre mortal, creado del polvo, que vemos ahí, no como esta descripción de la creación del hombre del polvo. Fuimos creados del polvo con vida eterna para estar a la disposición y nos da el rol de sacerdotes reales para trabajar y cuidar también de la creación y del templo de Dios. No solo de la creación, pero también de esta relación especial con nuestro Creador. Entonces, yo ahora les di como los titulares, pero quiero demostrárselos un poco con el texto, ¿no? Entonces, lo primero, ¿por qué decimos que Dios nos invita a la creación? Y punto número 1, ahí si a alguno que le gusta tomar notas, es que vemos a la creación como el mismo templo de Dios. ¿Qué es un templo? El templo es aquel lugar donde la presencia de Dios viene a habitar,
¿no? Entonces por eso vemos descripciones tanto en el tabernáculo, que fue como un templo de carpa, digamos, hecho carpa mientras el pueblo daba vueltas por el desierto, entonces tenía que ser movible, digamos. Que incluso la palabra tabernáculo, la vemos después en Juan 1, que significa la habitación, el lugar donde de habitar, de venir a morar con su presencia. Pero ahora también vemos ahí, cuando se inaugura el tabernáculo, cuando se inaugura el templo, viene Dios, desciende y muestra ahí su presencia, ¿no? Y vemos también cómo Dios en el templo era un lugar diseñado para encontrarnos con la presencia de Dios. Estaba colocado en un lugar alto, ¿no? Ahí en el templo estaba en la parte más alta, dentro de la ciudad de Jerusalén, que ya estaba en un lugar alto, en el monte. Incluso después, hoy en la mañana estuvimos hablando en la escuela bíblica de muchos salmos, y estábamos hablando de los salmos de ascenso, donde muchas veces se habla del monte del Señor, de ascendemos, subimos al monte del Señor, desde ese lugar alto donde Dios habitaba con su presencia. Pero también estado diseñado el templo y el tabernáculo con varias secciones concéntricas, como donde cada uno podía ir acercándose cada vez más a la presencia de Dios. Por ejemplo, estaba el atrio exterior, donde todos podían estar. Después en el templo ese atrio también se dividía en partes, ¿no? Para los gentiles, para las mujeres, para los hombres. Después también vemos el lugar santo, donde había un montón de utensilios. Estaba la menora, estaba el altar del incienso, la mesa de los panes. Pero finalmente estaba en el lugar más central de todos, estaba el lugar santísimo, donde habitaba la misma presencia de Dios, estaba el arca del pacto, y ahí es donde se manifestaba también la gloria de Dios y donde Dios se encontraba con este representante del pueblo una vez al año que iba y ofrecía perdón por sus pecados. Y en ese lugar santísimo también, dentro del arca, o sea, estaba el arca del pacto, donde parte de lo que había dentro después era justamente las tablas del pacto de Dios con su pueblo. Y también, interesantemente, si leemos en Éxodo, en Levítico, y en varios de los lugares, incluso después también en los pasajes donde se le da las instrucciones también a David y a Salomón de cómo tienen que construir el templo, vemos que toda la parte de la artesanía, con esto me refiero a todas las decoraciones, tanto en la cortina del templo, en las paredes, en las columnas, estaba lleno de imágenes que hacían eco al huerto del Edén. Hacían eco a este lugar tanto por las piedras preciosas que se mencionan que estaban acá en el huerto del Edén, que hacían eco por un montón del tipo de árboles, de arbustos que había. Este templo y este tabernáculo estaba completamente decorado con esas cosas. Entonces también hay un montón de conexiones con el huerto del Edén. Y lo primero, que si bien no lo dice explícitamente, vemos que el huerto del Edén estaba colocado en un lugar alto. Es más, se acorda el relato, probablemente quizá en el lugar más alto de la tierra. ¿Y por qué digo esto? Porque empieza a decir, en el versículo dice, del Edén salía un río para regar el huerto del Edén, y lo regaba. Dice, pero de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Y después nos empieza a contar cómo cada uno de estos ríos después regaba todas las regiones del mundo conocido ahí. ¿Y nosotros qué sabemos de los ríos? ¿Cómo fluyen? De arriba hacia abajo, excelente, ¿no? El agua va fluyendo, ¿no? Entonces también está esta imagen del huerto del Edén como ese lugar alto donde Dios también había creado al hombre, lo colocó para encontrarse con él, para estar con él, para tener esa perfecta relación con él de confianza, y también ese lugar con esos ríos que fluían, que eran de bendición para el huerto del Edén, pero también después para toda la tierra. Y esto lo podemos también relacionar con la tarea en el capítulo 1, que era, ellos tenían que gobernar, pero también ¿qué tenían que hacer? Dios los hizo fructíferos para que se multipliquen y llenen la tierra. Y parte de esto era también llevar la bendición de Dios que venía también a través de esta agua. Y el agua es algo sumamente importante también en el relato. No solamente en el capítulo 1 la vimos como el agua del caos, pero como Dios trae orden en medio del caos. Pero las aguas que se presentan acá, el capítulo 2, son aguas de vida. Porque comienza ahí en el versículo 4 diciendo, aún no había, versículo 5, perdón, no había arbusto del campo de la tierra, ni había brotado ninguna planta en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, y no había hombre para labrar la tierra. Entonces vemos cómo esta idea de un mundo completamente árido, donde hasta que no hubiera agua para traer vida, claramente algo que Dios usaba para traer la vida, pero un mundo donde había justamente esta aridez, y Dios comienza a cambiar esto cuando dice del Edén brotó de la tierra un río, que fue lo que Dios usó también para poder cultivar y crear este huerto, y que después podía llegar hasta todas las partes de la tierra.
Pero espero que empecemos también a nuestra imaginación se empieza a llenar de un montón de imágenes sobre este lugar tan hermoso, un lugar alto, que de ahí no solamente Dios elige colocar al hombre y a la mujer para poder tener esta hermosa y perfecta relación con ellos, de cercanía, de confianza, de amor, pero que también desde ese lugar, si unimos también su propósito en el capítulo 1, con estas imágenes del agua de vida, y espero que eso también empiece a traer otros ecos ahí, se empieza también a llenar la tierra. Y vemos también que también la creación de Dios, este templo, también tenía varias secciones. Vemos el mundo que Dios había creado, pero también Dios delimita otra zona interna que es el Edén. Pero aún dentro del Edén también delimita el huerto del Edén, que el huerto estaba dentro del Edén. Había otra región más amplia que era el Edén. Y aún así en el huerto del Edén estaba el punto central que se nos describe, que en el centro, dice en el versículo 9, dice asimismo, en medio del huerto, o sea, en el centro del centro del centro, hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya vamos a llegar al árbol del conocimiento del bien y del mal, no se preocupen. Pero claramente el árbol de la vida era algo que Dios había colocado ahí para una vida plena, para una vida eterna, para una vida interminable en esa presencia de Dios. Entonces el hombre también estaba siendo invitado de vengan al centro del centro del centro de mi creación, para encontrarse conmigo, pero también para tomar del árbol de la vida y para poder disfrutar de mi presencia para siempre. Esa es la invitación que Él nos ha hecho. Y estos son los ecos que más que decir que la creación se parece al templo, en realidad el templo fue diseñado para ser un eco de este lugar. Y eso lo vemos también después más adelante, en Apocalipsis 22, cuando termina, escuchamos de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, versículo 1 y 2, dice, después el ángel me mostró un río, estamos hablando del final de la historia, cómo va a comenzar la eternidad. Y Juan dice, el ángel me mostró un río, un río, lo primero que le muestra es un río. ¿Y qué dijimos que brotó y con lo que comenzó el jardín y el huerto del Edén? Con un río. Un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba, ¿qué había en medio? En medio ahí, el árbol de la vida, que produce 2 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces es tremendo pensar que el árbol de la vida estaba en el comienzo de la creación, donde Dios nos invitó para poder participar del árbol de la vida y poder disfrutar una vida eterna y para siempre con Dios. Pero hoy en día, en un momento donde ya nosotros arruinamos todo con el pecado, ya el árbol de la vida para toda la eternidad no va a estar solamente para dar vida para siempre, sino para traer también sanidad y restauración de todo el daño que ha traído el pecado en nuestra vida y en nuestro mundo. Y eso es algo hermoso. Entonces, somos invitados al templo de Dios porque la creación misma se nos presenta como un templo de Dios, pero también el agua, lo comenzamos a ver acá, es como la misma vida que proviene de Dios y su bendición. Que es lo que comenzamos a ver ahí del versículo 10 al 14. Todo el huerto del Edén comienza también con esta agua que empieza a brotar y de la cual también surge todo lo demás, ¿no? Y vemos como ese río de agua de vida va a estar también por toda la eternidad surgiendo del centro del templo de Dios, como estaba ahí en el huerto del Edén. Pero también, después no tenemos tiempo para eso, pero si alguno quiere, el Salmo 46, el 4 al 7 nos da esta descripción también de un río hermoso que trae bendición para el pueblo de Dios y también tomándolo del templo. Pero qué importante entender que si es tan importante el agua de vida, Jesús mismo es el agua de vida para cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de que somos invitados al templo de Dios, somos invitados a participar de la presencia de Dios, ahora ya pensando en vos, en mí, en nuestra vida, hoy en día, Dios también nos ha colocado en un mundo que hoy en día está lejos de ser el que era en ese momento, está lejos de esa perfección porque, como dijimos recién, fue roto por el pecado, pero Dios también es quien quiere restaurar todas las cosas y quiere darnos vida abundante. Y el que fue un experto en esto, en dejarlo plasmado claramente en el Evangelio, fue Juan. Quien Juan comienza el capítulo 1, en el versículo 14, dice, y el verbo, la palabra, se hizo carne,
hablando de Cristo, dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como el del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces cuando dice, viene hablando del Creador, de aquel que estaba desde siempre con el Padre, con Dios, y que hizo todas las cosas, todo lo que existe, y que Él es la palabra misma de Dios. Y cuando dice que Él descendió del cielo y habitó entre nosotros, esa palabra habitó es la palabra de tabernáculo. En el griego es la misma que el tabernáculo. Porque justamente Él vino a residir, a morar con nosotros, así como la presencia de Dios venía a residir con nosotros en el templo. Ahora tenemos algo mucho mejor que el templo. Y por eso Jesús después dice, alguien mucho mayor que el templo está entre ustedes y no lo reconocen, le dijo a los fariseos. Y después, justamente ahí, en el capítulo 2 de Juan, el capítulo 2, versículo 19, dice, Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Era porque estaban en medio de una discusión con el templo, ¿no? Pero dice, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Porque él sabía, él estaba hablando de su resurrección, que él iba a morir y en 3 días iba a resucitar. Pero más que eso también, aparte de adelantarnos su resurrección, lo que él estaba queriendo decir es, ustedes se preocupan por ese edificio que cumplió su propósito por un tiempo, pero ese edificio genial, maravilloso, enorme que ustedes ven, es solamente una sombra que servía para mostrar que yo estaba por venir, que yo venía y que yo iba a ser la verdadera presencia de Dios en nuestras vidas. Y qué lindo, hermanos, que nosotros estamos en el edificio de Ulam, estamos en el salón de la iglesia de Ulam. Y no pasa nada si se nos escapa, porque muchos tenemos costumbre de decirle a la iglesia el templo. No pasa nada. Pero teológicamente hablando, no estamos en el templo. Nosotros venimos y nos congregamos, estamos juntos para ser el templo. Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y Él ha elegido no solamente hacerse hombre hace 2000 años atrás, pero hoy para todos aquellos que se entregan a Él, habitar en nosotros. Y cuando la iglesia se reúne, es Pedro quien usa también esta imagen de que Dios está edificando un templo santo con cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y es hermoso que vos y yo fuimos invitados a participar también de esta presencia de Dios, de disfrutar de su presencia, fuimos reconciliados con Él, para también poder disfrutar de Él en el contexto del cuerpo de Cristo. Y hoy también el templo de Dios, a través de Jesús, es su iglesia. Pero también en Juan capítulo 4, tiene el encuentro, ¿se acuerdan? Con la mujer samaritana. Y en medio de toda esa discusión de que ella tenía preguntas ahí sobre cómo adorar a Dios y si lo podíamos adorar bien o si lo adorábamos mal, o en este monte o en aquel otro o en el templo de nuestros antepasados. Revísenlo después si no se acuerdan. Pero Jesús le respondió en medio de todo esto, si tú conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es que te dice, dame de beber, porque la conversación arrancó así, ¿se acuerdan? Jesús le pidió agua. Tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Opa. Y ella dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Estaba en otra la mujer todavía. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo te daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y ella todavía seguía pensando que Jesús le hablaba de algo físico. Pero muchos de nosotros hemos experimentado el saborear por primera vez un encuentro real con Cristo, con nuestro Creador, no solamente nuestro Creador, pero nuestro Salvador. Aquel que dijo, yo vine para que tengan vida, la tengan abundancia, vení, probá de mí, vení, entregá tu vida a mí, que tu vida no va a volver a ser igual. Y muchos hemos experimentado que eso sucedió. Que a través de esa agua, empezaron a brotar de nosotros ríos de agua viva, y empezamos a rebosar de gozo, de paz, y no entendiendo por qué, y eso fue el fruto de poder volver a estar en la presencia de Dios. Una presencia a la cual antes por fuera de él no teníamos acceso.
Y hemos sido invitados nuevamente a través de Jesús a volver al jardín, volver al huerto. Ahora de una manera quizá limitada todavía en estos cuerpos mortales, a través de este Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote, quien entra al lugar santísimo intercediendo a Dios por nosotros, pero también eternamente, sabiendo que siempre quien está en Cristo es una nueva criatura y va a estar con Él por siempre y para siempre. Y Él es nuestra agua de vida. En el capítulo 7 de Juan, también 37 y 38, dice: si alguien tenga sed, le dijo, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y finalmente, cuando Jesús fue crucificado y luego de que Él murió, dice en el capítulo 19 de Juan, versículos 33 y 34, cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, que era la costumbre hacer con los crucificados, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y después Juan hace en los versículos siguientes, hace como una defensa y dice: yo esto lo vi y es verdad. Enfatiza eso, esto es verdad, esto pasó. Y claramente, más allá de que eso haya sucedido de una manera física, algo que también, que no tiene implicación, ha habido doctores médicos que han querido explicar cómo puede ser que salga agua y no sangre en algún momento, pero más allá de eso nosotros sabemos que el guiño que Juan nos está haciendo, es decir, el agua viva, el agua de vida para nosotros quedó a total disposición para que la podamos beber con la muerte de nuestro Señor Jesús. Y Él al derramar su vida hasta el final, es ahora nuestra agua de vida, que vemos acá como en Génesis, es a través del agua de vida que Dios hace surgir de la tierra, que Él trae vida y comienza también este huerto. Entonces vos y yo fuimos invitados al templo de Dios, a disfrutar de su presencia, a través de toda su creación que Él creó, pero también ahora, a través de la misma presencia de Dios en Jesús, en nosotros, en la iglesia. También vos y yo fuimos invitados a probar y a tomar el agua de vida de Cristo que proviene de Dios y que trae bendición y que trae una nueva vida y que también a través de ella no tendremos sed jamás. Pero por último también tenemos esta invitación a acercarnos a la presencia de Dios en el centro del jardín, en el centro del huerto, donde están estos dos árboles tan extraños que tantas veces nos han hecho surgir esta pregunta a muchos, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? ¿De dónde surge esta cuestión de los árboles? Y vamos, sin duda, en el capítulo 3 vamos a tener tiempo para profundizar en eso, ¿no? Pero se nos describe en el versículo 7 que coloca en el centro del huerto del Edén, el árbol de la vida. Esta oportunidad para la comunión con Dios. Este lugar de encuentro con Dios y este lugar también para tomar de su fruto y vivir para siempre, este acceso a la vida eterna. Y no puedo evitar también a nuestro amigo, el apóstol Juan, que también tan en sintonía parecía estar con Génesis, no solo porque comienza su evangelio como Génesis en el capítulo 1, pero muchas de estas cosas, como hacen eco en todo, no, deja registrado en Juan 17, versículo 3, esta es una oración que Jesús hace la noche antes de ser entregado. Y la noche antes de ser entregado, Él ora por sus discípulos y por quienes habían de venir, ora por nosotros. Y en esa oración por nosotros dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Literalmente Jesús nos da su definición de lo que es la vida eterna. La vida eterna no es meramente vivir para siempre, es una vida que no termina. Cuando nosotros pensamos en la vida eterna, no tiene que ver principalmente en la Biblia con esta idea simplemente, bueno, vivir para siempre y que no tenga fin nuestra existencia. Lo incluye, es parte de. Pero lo central de la vida eterna es este acceso a la comunión con Dios, porque vieron que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a un conocimiento de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Salvador, y de una relación cercana y con confianza. Y a eso somos invitados. ¿No es maravilloso? ¿No es genial que nuestro Dios, que nuestro Creador, nosotros habiéndole dado la espalda, nos invita a través de Cristo a acercarnos a Él y a conocer la verdadera vida eterna?
¿No es hermoso eso? Amén. Y dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, porque solamente podemos llegar a conocer a Dios, el único Dios verdadero, a través de Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, absolutamente nadie. Entonces, este árbol de la vida es una invitación no solamente ahí para que Adán y Eva, si no hubieran pecado, si hubieran seguido en comunión con Dios, hubieran vivido para siempre, sino también nosotros también somos invitados a nosotros imitar este árbol de la vida. Y hoy terminamos el estudio de los Salmos en la escuela bíblica leyendo y meditando en el Salmo 1. Y este Salmo 1 que dice, aquel bienaventurado es el varón que no sigue el consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores y todo lo demás. Pero dice, pero bienaventurado es aquel que medita en la ley de Jehová día y noche. El que hace eso será como un árbol plantado a la orilla de un río. ¿Cuál es un árbol plantado a la orilla del río? El árbol de la vida. Y Dios nos invita a eso, a ser como el árbol de la vida, que busca la sabiduría en la palabra de Dios, que dependemos de la palabra de Dios, que buscamos la sabiduría para nuestra vida en la palabra de Dios, que confiamos en la sabiduría y no solamente en que Dios nos dé vida, pero confiamos en la vida que Dios nos quiere dar, que confiamos en la manera de vivir que Dios nos quiere dar. Ir y tomar del árbol de la vida en toda la eternidad, en esa nueva Jerusalén que se nos describió, pero hoy en día ir y tomar de la palabra de Dios, ir y acercarnos a Cristo, ir y disfrutar de esa comunión con Él, no es otra cosa que decirle, Jesús, yo confío en vos. Vos me creaste. Vos me colocaste donde me quisiste colocar. Vos me trajiste hasta donde yo estoy. Vos me has dado una vida nueva y ahora entiendo, creo y confío que tu plan para mí, que la forma en la que vos diseñaste para que yo lleve adelante mi vida es la mejor. Y no me quiero rebelar en contra de eso. Y ahí viene, no solamente creo que parte de la pregunta de por qué Dios tenía el árbol de la vida, era no solamente riquísimo, podías vivir para siempre. ¿Por qué pone al lado el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Saben lo que pasa? Que el árbol del conocimiento del bien y del mal es generar en nosotros la oportunidad de confiar. No sabemos, yo me inclino, no sabemos el fruto, un fruto real, físico, Adán y Eva tomaron, probaron, comieron. No es para mí eso, como vieron como la manzana de Blancanieves ahí que estaba envenenada. Bueno, no creo que estuviera envenenada. Para mí tiene mucho más que ver con lo que representa la decisión de Adán y Eva de pasar. Van al centro, al lugar de comunión con Dios, al lugar donde tenían para comer del árbol de la vida y disfrutar esa comunión con Dios. Y al lado tiene el árbol del conocimiento del bien y del mal. La mitad del conocimiento del bien y del mal lo tenían. Ellos conocían el bien. Lo único que habían experimentado era el bien. Lo único desconocido era el mal. Entonces, ese árbol representa esa decisión que Adán y Eva tuvieron que tomar y una prueba en la cual fallaron. Pero todos nosotros caminamos a diario para llegar al árbol de la vida. Todos nosotros pasamos al lado de un árbol del conocimiento del bien y del mal. Es la decisión que vos y yo tomamos a diario, decir, Dios, voy a confiar en que lo que vos me pedís es lo mejor para mí, o voy a buscar en este rol de ser gobernante, de gobernar sobre mi propia vida, de tomar decisiones, voy a buscar mi sabiduría. Dios me dijo, ese árbol no lo toquen, no dijo no toquen, no lo coman. Ese árbol, ese fruto no es para ustedes. Ustedes vengan a escuchar mi voz, a saber cómo vivir, a disfrutar de mi presencia, a disfrutar de mi amistad y a disfrutar del rico fruto del árbol de la vida. ¿Qué más podríamos querer? ¿Y cuánto de nosotros, por más que decimos esto, Dani y yo, nos banana bárbaro, nos arruinaron la humanidad entera, pero nosotros todos los días, cada vez que caemos, cada vez que cedemos frente a la tentación, vamos derechito, tenemos las puertas abiertas a Cristo, el agua de vida, el que nos da el fruto de vida eterna, y vamos derechito hacia Él y de repente decimos, voy a hacer las cosas a mi manera. Voy a tomar las decisiones como yo las quiero. Yo me considero más sabio que el Creador. Pero no me quiero adelantar al capítulo 3.
Entonces, es el árbol del conocimiento del bien y del mal, nos da una oportunidad de confiar. Nos presenta una prueba. ¿Confiaremos en Dios como la fuente de conocimiento? ¿O querremos tomarlo por nuestra propia cuenta, a nuestra manera, rechazando a Dios y llamándole mentiroso? ¿Por qué le llamamos a Dios mentiroso? Porque estamos diciendo, Dios, vos que sos el creador de todo, vos que me creaste a mí, vos que me diseñaste, vos que has hecho todo bueno y muy bueno, aún así yo creo que yo, un ser creado, limitado, infinito, torpe, puedo decidir mejor que vos. Y por lo tanto no te creo en que lo que vos me pedís para mí es lo mejor para mi vida y me va a traer bendición. Es eso lo que decimos. Cuando esquivamos la fuente de vida eterna y vamos derecho a tomar la decisión por nuestra propia cuenta de cómo vivir. Entonces ambos árboles estaban en el centro porque solo hay adoración a Dios y vida eterna cuando, considerando nuestro propio camino, elegimos a Dios. Entonces, nosotros también tenemos esta puerta delante de nosotros de vamos a rechazar la sabiduría de Dios, su amor y cuidado, porque eso es lo que dice Dios en el último versículo, que eso nos va a llevar a la muerte. Si vos y yo rechazamos la sabiduría, el amor y el cuidado de Dios, nos va a llevar a la muerte. Y muchos lo hemos experimentado. Muchos, bueno, quizá en un sentido muy literal, han visto a personas morir por sus malas decisiones. Pero comienza con la muerte espiritual. Muerte significa separación y quedamos separados de Dios. Pero también lo vemos en nuestras vidas, aún vivitos y coleando. Muchos estamos viviendo situaciones que parecen ya la muerte. ¿Cuántas veces está esa expresión, ¿no? Un infierno en vida. ¿Y cuántas veces esas cosas que vivimos es por la consecuencia de una y otra vez rechazar la sabiduría, el amor y el cuidado de Dios? Y decirle a Dios, no te creo, sos un mentiroso. Yo voy a elegir mi camino porque yo soy más sabio que vos. Entonces, hemos sido invitados a la presencia de Dios. Hemos sido invitados a poder ser sacerdotes, o sea, sacerdotes como estos que se presentan delante de la presencia de Dios para disfrutarla, para admirarla, pero también estar como representantes de otros que luego podemos ir y compartirles. Vení, hay acceso a la presencia de Dios. Si tan solo venís a probar del agua de vida, si tan solo venís a probar del fruto de vida eterna, que es Cristo. Y fuimos creados del polvo de la tierra para poder cumplir con este hermoso rol de sacerdotes reales que disfrutamos de su presencia, pero que también invitamos a otros a participar. Y para eso es necesario confiar en Él. Confiar en que lo que Él ha preparado para nosotros es lo mejor y que aún en medio de situaciones difíciles de dolor, de angustia, la palabra de Dios sigue siendo más sabia que nosotros. Aunque nos toque a veces pasar por tiempos donde pagamos consecuencias de cosas que hemos vivido, la palabra de Dios sigue siendo más sabia. Su amor sigue estando ahí. Y elegir el camino de Dios es elegir la vida. Elegir la comunión con Él es elegir la sabiduría. Elegir habitar en su presencia es el camino de la verdadera paz. Entonces, si en tu corazón estás sediento, si estás hambriento de algo real, también la palabra de Dios nos dice, vengan a mí, vengan a comprar sin dinero todos aquellos que están hambrientos, todos aquellos que están sedientos, y les daré mucho más. El Señor quiere saciar nuestra hambre. Él es el pan de vida que descendió del cielo. El Señor quiere saciar nuestra sed. Él quiere que le probemos y que nunca más volvemos a anhelar y a desear por aquello que nos falta hoy. Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios bueno y quiere suplir nuestras necesidades y las más profundas de nuestras necesidades. Amén. Amén. Padre Celestial, te alabamos por tu palabra, te reconocemos y te pido, Señor, que abra, Señor, nuestros ojos a que esto es mucho más, Señor, que un relato sobre cómo creaste al hombre. Esto realmente nos habla de tu anhelo, Señor, de compartir tu presencia, de que te disfrutemos y cómo ahora, aunque no estamos en el huerto del Edén, tenemos algo increíblemente mejor, que es a Cristo.
y que lo podamos disfrutar de Él, de la comunión con Él, del Evangelio, que podamos hallar en Él nuestra paz. Aún en estos momentos, Señor, donde podemos sentirnos débiles, afligidos, donde hay muchas cosas en nuestra vida que se han roto, que no las entendemos. Tú, Señor, has traído la paz para nosotros y ofreces un nuevo camino. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos. Y pedimos, Señor, que tú nos dirijas en cada paso para elegirte, para buscarte, para seguir a Jesús, dando pasos claros cada día. En el nombre de Jesús. Amén.